Mira que está al lado, regálale una sonrisa. Vamos, una sonrisa linda. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si tiene esposita al lado, dale un piquito ahí, pero prudente, prudente. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Así que, ¿cuántos se alegran de estar hoy en la casa del Señor? Amén. Le bendigo por venir hoy al servicio. ¿Quiénes vinieron el miércoles? Levanten la mano que vino el miércoles. Un buen grupo. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre la iglesia y los dones espirituales. Vamos a seguir estos días siendo instruidos por Dios, y le pido que tome su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Por tiempo vamos a leer no todo el capítulo, sino algunas partes, y le pido que esté abierto su corazón a la palabra del Señor. Allí en casa, los que nos acompañan por Facebook Live también, dice la Biblia a partir del versículo 1: no quiero, hermanos, le habla a la iglesia, esta noche Dios le habla al río de avivamiento, amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldice a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y escuche esta palabra, es para usted, y aquí pretendo cerrar hoy. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Alguien puede comprender y recibirlo? A cada uno esta noche, a cada uno de la iglesia, les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro en hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 31, el último: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén, amén. Padre, te damos gracias. En esta noche pedimos que nos hables, toma el control, echamos fuera toda oposición a la palabra y proclamamos que la mente y el corazón está abierto, el espíritu receptivo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esta instrucción de la palabra, el Señor me ha guiado a compartir, así que no tengo prisa. Lo que quiero es que la iglesia lo comprenda, y por amor a los 10-20 que no estuvieron el miércoles, voy a hacer un repaso. Estamos hablando acerca de la iglesia y los dones espirituales. La iglesia es la comunidad de creyentes, amén. Esta noche estamos enseñando, y somos una iglesia que creemos en el mover y el fluir del Espíritu Santo. A eso en el mundo de la teología se le conoce como una teología pentecostal, un movimiento, no la iglesia pentecostal unitaria, sino el movimiento de Pentecostés, que creemos en el mover, el fluir y los dones del Espíritu Santo. Amén. La iglesia recibe dones de parte del Señor, y esos dones pueden definirse como regalos que Dios le da a su iglesia. Carismas, dice el el griego para la iglesia. También podemos pensar que son el equipamiento de Dios para la iglesia. Los dones o carismas es la manera en que Dios equipa a la iglesia para que desarrolle la gran comisión. Pero como un don es un regalo, dile que está dado, un don es un regalo. Perdón, que alguien me está molestando la nariz. Como un don es un regalo, no se puede comprar, no se adquiere por esfuerzo humano.
Dijo, pastor, yo ayuné todo un año para que Dios me diera los dones espirituales, y cuando terminé de ayunar, el Señor después me dio los dones y me dijo, perdiste el año de ayuno, porque no es por mi esfuerzo, es un regalo de Dios. Claro, hay maneras de procurarlos y buscarlos, luego vamos a hablar de eso, pero es un regalo. Dígale que está al lado, Dios tiene regalo para ti. Dígale, los dones espirituales son regalos, dígale, regalos inmerecidos, dados a la iglesia. Cierto hombre en la Biblia, cuando vio que los apóstoles ponían la mano sobre las personas y eran llenos del Espíritu Santo, dijo, denme a mí ese poder, ¿cuánto vale? ¿Y qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Entonces no se puede adquirir con dinero, es soberanía divina. Y como iglesia, como río de avivamiento, necesitamos fluir en los dones espirituales y recibir la instrucción de parte del Señor. Y creo que los dones espirituales son para la iglesia. Amén. En ese orden de ideas hemos trabajado en unos bloques. El primer bloque vimos la recomendación apostólica. ¿Qué vimos? La recomendación apostólica. ¿Qué dicen las escrituras acerca de los dones? Por ejemplo, hay personas nuevas que dicen, ¿por qué caen al suelo? ¿Por qué hablan en lenguas? ¿O por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Bueno, hay que ir a las escrituras. No es nuestra opinión, es lo que dicen las escrituras. Ya los que hoy leyeron el texto saben que hay lenguas, que hay interpretación de lenguas, que hay don de sabiduría, de sanidades, de milagros. ¿Y saben qué es lo mejor? Los dones están vigentes para la iglesia de este tiempo. Esa es la buena noticia. Los dones siguen vigentes y están aquí para equipar la iglesia, para edificar la iglesia. Y lo mejor de lo mejor es que el receptor de esos dones es usted, mi amigo. Aleluya. El receptor de esos dones eres tú. Alguien que lo crea y lo reciba esta noche. Pero, ¿cuál es la recomendación apostólica? El apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto y le da algunas recomendaciones. Lo primero, Pablo le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y por eso el Señor me envió a enseñar esta palabra, porque Dios quiere que no ignoremos, que no desconozcamos. Otra versión dice que no malentiendan sobre los dones espirituales. Entonces, cuando vamos a la Biblia, cuando recibimos una instrucción a través de la palabra como esta, lo que el Señor está haciendo es instruyéndonos. Amén. Y uno de los roles del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas. Amén. Y guiarnos a toda verdad. Así que ayúdeme con el que tiene cerca, dígale, no desconozca los dones, dígale, estudie, aprenda acerca de los dones, lea la palabra, 1 Corintios 12, 13, 14. O sea que un problema de la iglesia no es que no haya disponibilidad de los dones. Un problema de la iglesia es que es ignorante en los dones. Hay creyentes que no saben cómo opera el don de ciencia, que fácilmente puede ser confundido por un espíritu de adivinación y piensa que es el don de ciencia. Ahora, en los cultos que vienen más adelante vamos a coger don por don de estos 9 dones del Espíritu. Hay más dones, pero vamos a abordar los dones del Espíritu, que son 9, y vamos a tratar de enseñar cómo fluir en esos dones. ¿Cuántos se quieren aprender eso? Amén. Y aquí vamos a recibir esos dones. Y aquí van a ser avivados esos dones. Y vamos a fluir en esos dones. Porque es para esta iglesia, río de avivamiento en el nombre de Jesús. Cuando nosotros tenemos conocimiento, entonces ya no desconocemos. Y ese conocimiento aviva mi fe, le da dirección, le pone límites. Pero como esto ya lo prediqué el miércoles, vamos a avanzar. Otra recomendación es, procuren, hermanos. La primera, Pablo dice, no ignoren. No quiero que sean ignorantes frente a los dones. Quiero que ustedes conozcan. Y la otra recomendación es, procuren, anhelen los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan los dones espirituales? Y procurar es buscar, hacer todo lo posible por recibirlos.
Si el predicador, la pastora, el pastor, el invitado está aquí o en una vigilia, hay un mover del Espíritu Santo y él dice: vengan acá los que quieren ser bautizados en el Espíritu de Dios, y usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la señal física e inicial de hablar otras lenguas, y dice: yo los anhelo y los procuro, y se queda allá en la silla. Eso no es procurarlo. Yo me vengo acá al altar, si tengo que poner la cabeza 1000 veces la pongo. En la mañana voy a buscar en oración y le digo: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Es hacer todo lo posible. No sé si alguien ha escuchado del pastor Eduardo Cañas en Bogotá. Dios lo usa mucho en milagros. Y él dice: los primeros 10 años yo le pedí a Dios: úsame en milagros 10 años. Y dice: yo iba y oraba por los enfermos y todos se morían. Nadie quería decir: pastor, ¿por qué no va a visitarme? Échame una oradita. Pero la persistencia de pedir a Dios, de imponer las manos, de llamar al altar, entierre uno y entierre otro, hoy Dios lo usa en poderosos milagros, porque hay que procurarlos. Amén. Otra recomendación del apóstol es que la iglesia entienda que la fuente es el Espíritu Santo. Yo decía, hay mucha gente que tiene temor, entonces está pidiendo, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado con un don, que es el don de hablar en otras lenguas. Entonces viene al altar, la presencia de Dios lo toca, está llorando, está quebrantado. De repente siente que como que el lenguaje le va a cambiar y la mente le dice: ¿y qué tal que lo que hable sea del diablo? ¿A alguien le pasó alguna vez? Y no, se frena y se acabó el bautismo, papá. Ahí quedó todo. Viene una palabra profética y no sabe si soltarla. ¿Y qué tal que no sea? Porque desconocemos la fuente. Entonces Pablo le dice a la iglesia: oigan, hermanos, si ustedes son creyentes, quiero que sepan que la fuente de los dones y el fluir es el Espíritu Santo. Porque no puede fluir otra cosa si eres un hijo de Dios. ¿Aló? Y da la clave. Dice: nadie que hable por el Espíritu del Señor puede llamar a Jesús anatema o maldito. No puede maldecir la obra. Nadie que hable por el Espíritu, dice la palabra, no puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, el creyente que tiene a Cristo como Señor de su vida. ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor de su vida? Entonces ese cristiano puede fluir en los dones espirituales. Créanlo al menos, hermano. Yo decía el miércoles: téngale miedo a ese cristiano murmurador que se sienta a la mesa con sus hijos a hablar mal de la iglesia, del pastor y de los líderes. De ese no me le dejo orar, papá. De ese no me dejo que me imponga mano ni que me ore. Porque el que tiene al Espíritu Santo y a Cristo como Señor no habla mal de Cristo ni de su obra. Porque maldecir no es decir una grosería. Maldecir es hablar mal, decir mal. Entonces hay gente que es que yo soy profeta y habla peste del pastor. ¿Profeta del diablo será? Que es que yo soy profeta y habla de la iglesia en lugar de orar para ministrar. Más adelante vamos a aprender que los dones no es para criticar, los dones son para edificar. ¿Aló? ¿Me dice o no? Así que no le toman cuenta a cualquier cabezón que dice ser profeta y viene hablando mal de la iglesia, de un hermano, de un líder, y de entradita viene hablando mal: es que no estoy de acuerdo, es que no me parece. Dice: ninguno que tiene a Cristo como Señor y que habla por el Espíritu Santo habla mal de Jesús ni de su obra. Aprenda eso. Porque hoy hay mucho falso profeta. Insultan a la gente y a nombre de Dios le dan palabras, pero hablando mal, y no es de Dios. Es una manera de identificar.
Pero el creyente que fluye, el creyente que está en el Señor va a fluir en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo como Señor? Vas a fluir en el Espíritu Santo. Amén. El segundo bloque que hablamos es la diversidad en la iglesia. El primer bloque hablamos de la recomendación. El segundo bloque es la diversidad en la iglesia. Hay diversidad en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Miren que tiene el lado, ¿verdad que es diferente a usted? Puede ser más feo o más bonito, más alto, más chaparrito, más peludo como el pastor Calvito. Hay diversidad. Así en el mundo espiritual hay diversidad. Referente a la palabra don, podemos encontrar dos palabras claves. Uno es dorea o dorear, que se usa en la Biblia para referirse a Jesús. En el pasaje de Jesús y la samaritana, Jesús le dice: mire mujer, si usted supiera quién es el que habla contigo, si usted conociera, escuche, si usted conociera el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Jesús. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua, Él te daría vida eterna. Tú le pedirías a Él y Él te daría. Entonces aquí la palabra don, que en griego es dorea, la usa para referirse a Jesús como el don de Dios. Y hay otra palabra que es carisma, o carisma en español, que es la que se usa aquí en Corintios para hablar de los dones del Espíritu, los carismas, los regalos del Espíritu para la iglesia. ¿Cuál es la palabra que se usa? Carisma. Y les enseñé algo muy bonito el miércoles y muy sencillo. Vamos a ver si lo agarramos. Entonces hay como un orden. El don de Dios para el mundo, ¿quién es? ¿Quién se acuerda de estas teorías? El regalo de Dios para la humanidad, ¿quién es? Jesús. El don de Dios para la humanidad es Jesús. Eso es maravilloso. Y el don del Padre y del Hijo para la iglesia es ¿quién? El Espíritu Santo. El regalo del Padre y del Hijo para la iglesia es el Espíritu Santo. Y el regalo o el don del Espíritu Santo para la iglesia son los dones. ¿Hasta ahí me siguen, hermanos? Yo quiero que recibamos la instrucción. Y en esa diversidad hablamos, dice el texto bíblico, déjame recordarlo, a partir del versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si quiere leer la Biblia, 1 Corintios 12:4. Es que yo quiero que veamos la diferencia. Si lo pueden en pantalla, mire bien. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? ¿Diversidad de qué? De dones. Dígale que está al lado, hay diversidad de dones. Dígale, para nosotros, dígale, profetízale, para nosotros hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Note usted aquí que el dador de los dones es el Espíritu. Amén. Hay diversidad de ministerios. ¿Hay diversidad de qué? Pero el Señor es. Aquí ya no es el Espíritu, aquí es el Señor para referirse a Cristo. ¿Ve que no es lo mismo? Sigue. Regálame el otro texto para ir. Hay diversidad de operaciones, pero ahora no es el Espíritu ni es Cristo, es el Padre. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Regreso a mi tema. Entonces, vamos a clasificarlo como Pablo lo hace. Número 1, hay diversidad de dones. ¿Quién es el dador de los dones? El Espíritu. Los dones del Espíritu. Esos dones del Espíritu están en Corintios, primera carta de Corintios, versículo 5, capítulo 12, versículo 5 al 10. Ya lo leímos hoy. Los dones del Espíritu. Porque hay más dones, pero esos dones se llaman los dones espirituales. ¿Cuáles son esos otros? Dones de liderazgo, de ayuda, de generosidad, de enseñanza, de exhortación, hay un sinnúmero.
Pero los dones del Espíritu, en primera carta de los Corintios capítulo 12, versículos 5 al 10, son 9. ¿Cuántos son? 9. ¿Cuántos son? Allá atrás, 9. Y están clasificados de la siguiente manera: dones de revelación. Ahí me puede acompañar multimedia. Dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de ciencia. Pastor, ¿qué es eso? Siga viniendo a los cultos que lo voy a explicar más adelante y cómo funciona. Palabra de sabiduría y palabra de discernimiento de espíritu. Oiga, vamos a pedir los dones espirituales. ¿Aló? Para poder discernir los espíritus. La Biblia dice que no todos los espíritus son lo mismo. Hay que discernir si es un espíritu chocarrero o es el espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está hablando? Ese que se dice profeta y viene y le da una palabra a usted y no se le sujeta a nadie y habla mal de todo el mundo. Ese habla bajo un espíritu chocarrero, no bajo el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios mantiene el orden y el respeto a Dios. Y eso de que haya falsos profetas es antiguo. En el Antiguo Testamento habían profetas falsos y hablaban lo que la gente quería escuchar, ¿o no? Y hoy abundan. Tengamos cuidado con eso. Dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. ¿Los agarramos? El segundo bloque son dones de articulación. ¿Dones de qué? ¿Y por qué se llama de articulación? Diga conmigo, porque son de habla, son de hablar. Son dones de hablar. ¿Cuáles son esos dones de hablar? Diversos géneros de lenguas. Cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, no recibes el don de hablar en una lengua, recibes el don de hablar en diversos géneros de lenguas. Pastor, ¿y para qué sirve eso? En los próximos días, cuando enseñe este don, le voy a dar más de 30 usos de hablar en lenguas. Nada más en Corintios, si usted es cuidadoso y coge la Biblia del capítulo 12, va a encontrar más de 12 usos. Ahí en el mismo capítulo 12. Dice que es para cantar del Espíritu, para hablar misterio para con Dios, para señales a los incrédulos. Y bueno, pero cuando lleguemos a le enseño más. Diversos géneros. Entonces, ¿cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Levánteme la mano. ¿Y todavía hablan en las lenguas? ¿Todavía todos los días? Ahora dígale: Señor, tú me has dado diversos géneros de lenguas. Padre, yo quiero adorarte y alabarte, porque por el Espíritu hablo misterios para con Dios. Yo quiero fluir en esos dones. Y entonces empiezas a hablar en lengua, rima, soa, camba, lama, se. Yo quiero más lengua. Oh, ghost, rima, caisniga, la bolsa, rima, quita la hasoto. Señor, yo quiero más lenguas. El golden is the music, ay, te como josotere. Y si te presentas, si tienes un encuentro con un demonio ahí, el Espíritu te cambias a lenguas, una lengua gruesona, y haces guerra espiritual, echando fuera a los demonios. ¿Cuántos han podido reprender un demonio? Ante mi hermano. Los demás, Señor, que tengan un encuentro con un demonio, para que lo echen fuera en el nombre de Jesús. Hermano David, usted que es de la guardia antigua, lo decía: dijo que estoy cansadito, estoy ministrando desde anoche o todo el día en la escuela de formación. ¡Qué tristeza! Que a los creyentes de hoy no se les aparece ni el diablo. Ni el diablo, hermano. Hay pastores que no se les aparece ni el diablo. Yo he visto pastores que se manifiestan demonios y piensan que es epilepsia. No tienen ni discernimiento. Hoy escuchamos una prédica del pastor Santirio dos Santos. ¡Qué experiencia la de ese hombre! Es que la iglesia tiene que mantenerse vigente en el Espíritu Santo. Cumplimos estos días 19 años de aniversario con mi esposa. 19 años que me soporta. Padre, no quiero escribir el computador hoy. Y ella me hizo una sorpresa en X lugar. Y salió un traje de conejita. No, mentira.
Ahí sí se ríen. ¡Qué avivados! ¡Qué dones! Oiga, hermano, qué velada tan extraña. Pues no fue tan bonita. Tuvimos un ataque satánico terrible. Pues la velada de aniversario y romántica terminó en guerra espiritual. Más de una hora orando y reprendiendo, y se sentía esa presencia demoníaca. Pero es que la iglesia tiene que seguir vigente en el poder de Dios. Don de interpretación de lenguas y don de profecía. Me sale un poquito el tema, regreso. Y el tercer bloque, dones de poder. ¿Dones de qué? Poder. De poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Dones de sanidades. Otra vez, no es el don de sanidad, dones de sanidades. Y el que fluye en los dones de sanidades, mire, esta iglesia, no sé, el equipo pastoral, amor, tiene que ayudarme. Yo a veces apuraba a mi papá porque mi papá tenía dones de sanidades. Decía, venga hermano Gonzalo, me ayuda. Y él salía con despacio y decía, venga rápido. ¿Quiénes dicen, pastor, yo tengo don de sanidad? Levántame la mano. Don de sanidad, don de sanidad, don de sanidad. No me miedo. Don de sanidad. ¿Sabía que si usted tiene el don de sanidad, puede ser que usted, Dios lo use, a usted en un área y a su hermano en otra? Yo he visto, yo les decía hace 8 días, pastores, que Dios los usa para quistes en los senos, lo que es todo quistes en los ovarios, quistes. Otros calzas en las muelas, otros liberaciones, son diversos dones de sanidades. Y dentro de las sanidades están las liberaciones, porque la liberación es una sanidad a la gente. El hacer milagros. Más bien la calzada de las muelas es un milagro, porque es un milagro extraordinario. Conocí un pastor, se llama Ananías, oraba y la gente recibía calzas en las muelas de oro o de otros materiales extraños. Eso es un milagro creativo. Mamá recibió una calza hace mucho. ¿Todavía tiene, mamá? ¿Cuántos años? Tiene más de 30. Yo creo, porque yo estoy, pues, no quiero decir cuántos años. Estoy próximo al 4.º piso. Me quedan meses al 4.º piso. ¿Preparan el regalo, iglesia? No, 4.º piso. Mi mamá era inconversa y fue a una iglesia y recibió la sanidad, recibió la calza de la abuela siendo inconversa. ¿Cuántos años le hizo la cuenta ahí? Más de 30. 35 años más o menos. Y es que el Señor es el mejor odontólogo. Todavía tiene la calza ahí. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Que Dios es bueno. Y el don de fe. Yo le voy a explicar el don de fe. Pastor, yo pensé que usted tenía 25. Ya, dejen ese tema ahí, ya. Ahora vamos a la diversidad de ministerios. Ya hablamos de diversidad de dones, diversidad de ministerios. Los ministerios son dados por el Señor Jesucristo y la Biblia menciona 5 ministerios principales. Ahí está en pantalla. Y él mismo, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos ministerios? 5. ¿Quién los constituyó? El Señor Jesucristo. Y escuche esto tan poderoso. Vamos a ver quién lo agarra. Los dones del Espíritu son manifestaciones y carismas para la iglesia, pero los dones del Señor, los dones de Jesucristo, los que Él otorga, son personas. En otras palabras, la pastora y el pastor son los regalos de Cristo para esta iglesia. Esos somos nosotros, el regalo de Cristo para esta iglesia. Todo el cuerpo pastoral
pastoral es el regalo de Cristo para Río de Avivamiento. Amén. Bueno, no nos quieren mucho. Sigamos. Y la iglesia debe tener esa diversidad. Me voy a proponer en los próximos años, lo aprendí de un pastor amigo, vamos a traer pastores maestros que nos prediquen. Y vamos a traer profetas que nos ministren. Y vamos a traer apóstoles que nos ministren, gente misionera. Ya hemos tenido acá misioneros que son los apóstoles, ¿no? Y otros pastores. ¿Por qué? Y evangelistas. Porque la iglesia debe ser ministrada por los 5 ministerios que Jesús estableció para la iglesia. Y vamos a orar que dentro de la plantación de iglesias y misiones, aquí en Río de Avivamiento, Dios levante más ministros. Y estoy orando, envía maestros, profetas, misioneros, pastores. Dios levante de todos los líderes y regalos de Cristo para la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que decir amén, porque el próximo puede ser usted, su hijo, su hija. Dios le va a levantar como el regalo de Dios para una comunidad. Amén. Es decir, repito, que la iglesia debe tener esa diversidad y debemos orar por esa diversidad. Y concluimos con diversidad de operaciones. La diversidad de operaciones son atribuidas al Padre. ¿Qué son operaciones? Son manifestaciones que están bajo la soberanía de Dios. Una operación, como está en pantalla, puede ser como Dios planea y hace en su facultad y soberanía. Pastor, denme un ejemplo más claro. Una operación es como Dios planea un avivamiento para lejanías y esta iglesia. Esa es una operación. Como Dios la planea y la tiene diseñada en su soberanía y facultad. Entonces viene Jesucristo y levanta en su facultad, imparte, ahora levanta, constituye ministros para que lideren ese avivamiento, y es el regalo de Dios para esa comunidad y edificarlo. Y luego viene el Espíritu Santo y los equipa con diversos dones para fluir y establecer el reino de Jesucristo en las vidas y las familias, en una ciudad, en una comunidad. Y por eso estamos orando y enseñando y colocando aquí estos pilares, porque yo creo por un avivamiento para lejanías, para Colombia y para América Latina. Alguien tiene que decir, esto es Río de Avivamiento, eso somos nosotros, eso es lo que queremos. Sí, Espíritu Santo, establece en nosotros este equipamiento del cielo. Los dones del Padre son sus operaciones, todo aquello por medio de lo cual Él se manifestó. En diferentes versiones de la Biblia lo traducen como operaciones, manifestaciones de poder, funciones, actividades, potestades del Padre. Esos son manifestaciones gloriosas de la presencia del Padre. Y tienen como fundamento la facultad soberana que tiene como Padre. Imagínense cuando el Padre envió a su Hijo a la tierra. Eso es creo que es la mayor operación a favor de nosotros, del Padre. Concluimos como concluye el miércoles, una y otra vez, versículo 7. Ahí está. Permítame leer el versículo 7. Pero a cada uno, ¿a quién? A cada uno, ya quiero la alabanza aquí. Pero a cada uno le da manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿A quiénes? Diga conmigo, a cada uno. ¿A quiénes? A cada uno. ¿A quiénes? A cada uno. Dile que está dado para ti y para mí y para el que está adelante, el que está atrás, el que está en la